Estimados profesionales del derecho, les saluda el profesor Mauri Rojas desde Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Particularmente ya en la oficina del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Y dándole continuidad al curso sobre diseño y construcción de la teoría del caso penal, me gustaría hoy hablarles acerca de los diferentes elementos que estructuran esta tan importante teoría como lo es la antes mencionada. Y vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Que la teoría del caso básicamente es la reconstrucción de los hechos, es una versión pormenorizada de cada una de las situaciones que conforman las circunstancias de modo, tiempo y lugar y que generan un cuerpo sólido de argumentación y de alegato. Pero la teoría del caso está estructurada por tres elementos fundamentales, entre ellos el fáctico, el elemento probatorio y el elemento jurídico. Cuando me refiero al elemento fáctico estoy señalando, siendo bastante objetivo, a la narración de los hechos. El elemento probatorio es la identificación y descripción de los elementos de prueba relacionados con lo fáctico, es decir, con los hechos, mientras que el elemento jurídico es el derecho aplicable a cada situación presente. Óigase bien que vamos a hablar acá sobre los tres elementos fundamentales que estructuran la teoría del caso. En este orden de idea, reitero, un elemento fáctico, es decir, la narración de los hechos, no es otra cosa que las proposiciones que tienen que ver y que dan por hecho la finalidad de reconstruir los hechos. Una reconstrucción, es una versión, es una teoría, es un planteamiento, es una hipótesis. En otras palabras, es nuestra versión. El elemento jurídico, como segundo punto, como segundo pilar, en este triángulo arquitectónico, representa y está configurada por la resulta aplicable de los hechos, es decir, la tipicidad del delito. Pero el elemento probatorio son todos aquellos que guardan relación con la comunidad de la prueba, es decir, están conformadas por los elementos que pueden acreditar las disposiciones, las proposiciones y las manifestaciones de orden fáctico. Mucho cuidado con ello. Cuando hablamos del elemento fáctico, nos estamos refiriendo básicamente, como ya lo habíamos comentado con anterioridad, a la narración de los hechos, al planteamiento, a la versión, no solamente de parte del fiscal del Ministerio Público, sino también de la tuya, como abogado defensor. Es el conocimiento, es el análisis de la situación vivida, de la situación experimentada. Y el elemento fáctico se constituye en el primer eslabón para la construcción técnica de la teoría del caso, construcción y diseño que más adelante abordaremos. Entonces, mediante el conocimiento de los hechos, usted puede entrar a deducir las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar en que se desenvolvieron los hechos relacionados con la presunta comisión del delito, así como el análisis aproximado a la realidad de las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Por supuesto, esto permite elaborar una hipótesis acertada sobre su teoría del caso. De la misma manera, el elemento fáctico representa para la construcción de la teoría solamente un componente completamente fuerte, pero no puede usted elaborar una teoría del caso estructurada por un elemento fáctico sin tomar en cuenta que la versión de los hechos tienen que ser sobre situaciones, sobre circunstancias completamente relevantes, tal como usted lo puede apreciar acá en la presentación. Reitero, para la construcción de la teoría del caso solo son válidos los hechos jurídicamente relevantes que puedan ser verificables y comprobados. Es por ello que en la construcción de la teoría del caso, el abogado, es decir, nosotros como defensores privados, debemos ser muy cuidadosos en el análisis y juicio que se haga de los hechos totalmente conocidos y que tengan relación suficiente y necesaria con lo que se pretende probar. El abogado no puede catalogar como la verdad verdadera la versión de los hechos suministrados por su defendido. Esto es completamente un error. Debe escudriñar otras fuentes que contribuyan a esclarecer cómo fueron los acontecimientos. Debe escudriñar, debe buscar, debe ser un vericueto, debe ser un investigador a los fines de lograr el esclarecimiento acerca de cómo realmente fueron los acontecimientos que se presenten y que tienen en su conocimiento. Y hay algunos aspectos de interés que guardan relación al elemento fáctico. Entre ellos destaco lo siguiente.
La narración debe representar un relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Sustenta lo jurídico. Es la identificación de los hechos relevantes o conducentes para comprobar la responsabilidad o no del procesado. Los hechos deben contener, por supuesto, las diferentes acciones con circunstancias de modo, tiempo y lugar, los lugares o escenarios, los personajes incluso, y sus sentimientos, el modo de ocurrencia, los instrumentos utilizados y el resultado de la acción o acciones completamente realizadas. Estos son aspectos de interés que debemos tomar siempre en cuenta a los fines de poder fortalecer esa versión. Y el elemento fáctico, por supuesto, siempre estará en plena alineación con este señor que ustedes pueden ver acá, que es el elemento jurídico como segundo pilar. Y esto no es otra cosa que la universalidad de las normas de carácter constitucional y del indicado bloque del derecho penal, incluso del derecho procesal penal, claro está, y que resulten completamente aplicables al conjunto de los hechos de que el abogado defensor ha tenido conocimiento mediante diversas fuentes de investigación, y que una vez analizadas y aceptadas estas proposiciones o situaciones fácticas, dentro del campo de las posibilidades de la lógica formal, se van enlazando con el elemento jurídico para construir una teoría correcta. En otras palabras, estimados colegas, el elemento jurídico es aquel que guarda relación con el elemento probatorio, con el elemento fáctico, y está completamente vinculado a la tipicidad del delito. Debe haber un hecho concurrente, debe haber un hecho que vaya en contra de la norma jurídica y que merezca la sanción, en donde se establezcan los diferentes elementos incluso del delito, tales como la imputabilidad, la culpabilidad, el dolo, la antijuridicidad, la tipicidad, entre otros que señalar. El elemento jurídico posee también, al igual que el fáctico, ciertos aspectos de interés que nosotros como abogados defensores debemos conocer. Entonces, es el punto de partida, el elemento jurídico es el punto de partida. Todo gira en torno a esto, consiste en el encuadramiento jurídico de los hechos dentro de las diferentes disposiciones legales, tanto sustantivas como procedimentales. Debemos tomar en cuenta ese abanico de herramientas de corte legal que posibilitan que nuestra versión de los hechos, que nuestra teoría del caso tenga consistencia jurídica. De la misma manera es la adecuación de la historia en la norma penal aplicable. ¿Recuerdan ustedes la tipicidad del delito? ¿Recuerdan ustedes que este elemento guarda relación y alineación completamente con los hechos que traten de encuadrarse directamente en la narración de los hechos? Entonces, estos hechos tienen que tener un encuadramiento con el elemento jurídico. Debe estar la acción dolosa tipificada en la norma penal. Seguidamente es la adecuación de los hechos a la norma penal, así como también las normas procesales. Hay que estar muy pendiente de esto. Finalmente, el elemento probatorio, que es otro de los pilares fundamentales para que se pueda construir una correcta teoría del caso, representa completamente lo fáctico, sustenta lo fáctico, permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes para poder establecer la certeza de la ocurrencia de la conducta punible y de la responsabilidad del acusado como supuestos de una sentencia condenatoria para la fiscalía, o incluso la ausencia de las deficiencias de estos requisitos en el caso de la defensa, es decir, fallas procedimentales que son completamente esenciales, o la ruptura de la cadena de custodia que hace perder la autenticidad de la prueba. Otro de los elementos también, otro de los aspectos fundamentales dentro de lo que es la esfera probatoria es que el aspecto probatorio de la teoría es el modo de comprobar ante el juez los planteamientos formulados. Es la única forma, de hecho, de poder acreditar la versión de los hechos a través del argumento. La prueba forma parte de lo que se ha denominado base probatoria de la teoría del caso. A saber, es el conjunto de los elementos personales, documentales o materiales que demuestran un hecho que hemos tenido, por cierto, en nuestra teoría fáctica. No debe haber un elemento fáctico sin, por supuesto, el argumento acrediticio o acreditado o comprobatorio que demuestre la realidad de esa situación. Estamos hablando, por supuesto, del elemento probatorio. La prueba, indudablemente, hablar de la prueba es un tema completamente interesante, porque la prueba es la demostración de la comprobación de cierto hecho, de cierta o determinada situación. La prueba arroja un elemento de convicción sobre el hecho, y tan importante es que si no hay prueba, honestamente, no tenemos una historia bien contada.
Una teoría del caso sin prueba es solamente una novela. ¿Me hago entender en ese sentido? Si no hay elemento probatorio, si no hay comunidad de la prueba, si no hay elementos de convicción que sustenten nuestra versión, no puede haber teoría del caso. Tal cual como lo señalo acá, como lo dejo por sentado, simplemente es una versión más, simplemente es una hipótesis, es una teoría, pero no es un caso penal. No es un caso penal. De los aspectos interesantes de la teoría del elemento probatorio tenemos lo siguiente. El fundamento probatorio sustenta lo fáctico. La base probatoria, escúchese bien, la base probatoria permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes para poder establecer la certeza de la ocurrencia de la conducta punible y de la responsabilidad del acusado como supuestos de una sentencia condenatoria para la Fiscalía, o la ausencia o deficiencia de estos requisitos en el caso de la defensa. La teoría probatoria representa el modo de comprobar ante el juez los planteamientos anteriormente formulados por ambas partes, tanto el fiscal del Ministerio Público como la defensa privada. He aquí, por supuesto, una pequeña imagen que les ilustra a ustedes cómo tiene que ser la teoría del caso, cómo está estructurada. No podemos dejar pasar la oportunidad, no puedo dejar pasar esta oportunidad de señalarles que es completamente necesario que empleemos la teoría del caso dentro del proceso penal, pero de la misma manera que sepamos cómo construirla, cómo diseñarla, y para lograr eso debemos tener en cuenta, por supuesto, que los elementos que la estructuran deben estar completamente alineados uno con respecto al otro, estimados colegas. Les invito a ver este video formativo que va a ayudarles, por supuesto, a acrecentar el conocimiento, y de la misma manera, por supuesto, en plena colaboración con las instituciones que gentilmente lo han donado para el fortalecimiento de la praxis jurídica, muchachos. Espero que esta pequeña orientación con respecto a los elementos de la teoría del caso haya sido de su mayor provecho. Y nos vemos la clase que viene. Dios les bendiga, se les quiere mucho. Y recuerden esto, somos campeones, somos vencedores en Cristo Jesús, que nos ama, que nos adora. Dios les bendiga. Saludos. La construcción de la teoría del caso es una de las destrezas más importantes en la técnica de litigación oral, ya que será la base en que sustentaremos nuestros alegatos de apertura y clausura, el examen directo y contraexamen de testigos y peritos. La teoría del caso es mi versión clara y sencilla del hecho que se investiga. Tal día, a tal hora, pasó determinada circunstancia. Esta versión de los hechos, además de ser creíble y de considerar la circunstancia de lugar, tiempo, modo y personas, tiene que estar sustentada en medios de prueba y que estos sean factibles de incorporarlos al proceso penal, para acreditar las proposiciones fácticas que acrediten o no una teoría jurídica. Convivimos en un sistema acusatorio adversarial en donde la verdad sobre lo que pasó se construye. Esta construcción va a depender de las capacidades de las partes para demostrar con eficiencia su teoría del caso. Y es por ello que las partes tienen que tener formación en técnicas de litigación en audiencias orales. Tenemos que tener en claro que en este sistema procesal existen teorías en caso de incompetencia, un mínimo de dos versiones que se contraponen: la acusación, que dice que el hecho pasó de determinada manera, y la defensa, que en realidad se dio de otra forma. En litigación oral se parte de la premisa que la prueba no habla por sí sola, y es por ello que resulta relevante mostrar al tribunal con toda claridad y credibilidad nuestra versión de los hechos, presentándola de manera estratégica para que los jueces comprendan el alcance de la misma. Analizamos a continuación 5 tips para la construcción estratégica de una teoría del caso desde la postura defensiva. En primer lugar, deberás analizar al detalle la versión de los hechos de la Fiscalía, discriminando las proposiciones fácticas, es decir, las afirmaciones de hecho en que se basa. Luego te enfocarás en identificar las debilidades de la acusación teniendo en cuenta la versión del imputado. Para encontrar esas debilidades tienes que relacionar las proposiciones fácticas de la acusación con elementos de pruebas incorporados y aquellos que puedan incorporarse en un futuro. Si no se secuestró el arma y la Fiscalía se basa solo en prueba testimonial, posiblemente la debilidad esté en la acreditación del elemento objetivo del tipo. En base a este estudio, identifica tu postura exculpatoria, que puede ser alguna de estas tres: no existió el hecho criminal, no participó el imputado,
o bien discutirás el tipo penal a aplicar. Te cuento que estas son las únicas controversias que puede existir en la investigación de un caso criminal. No hay otra más. Para que la Fiscalía tenga un caso, tiene que acreditar efectivamente existió un hecho delictivo, que participó el imputado y que se acreditaron todos los elementos del tipo de una teoría jurídica, además de detallar las circunstancias de tiempo, lugar, modo y personas. Antes de seguir, repasaremos lo aprendido analizando una simulación. Now to our first case study, the aspirin assassin. Tell us the facts. The Commonwealth v. Gina Sadowski was a case of attempted murder. The defendant, Miss Sadowski, worked as the second assistant to the victim, Arthur Kaufman, the CEO of an advertising agency. Miss Sadowski was not only his assistant, though. She was also his mistress. What happened after Mr. Kaufman's wife of 27 years, Agnes, found out about the affair? He ended the relationship and transferred her to the accounting department. That's when she allegedly switched one of his blood pressure pills for an aspirin, which she knew he was allergic to. What occurred when Mr. Kaufman ingested the aspirin? Anyone? Mr. Kaufman went into anaphylactic shock. His throat swelled and his brain was deprived of oxygen for 7 minutes before his first assistant was able to resuscitate him. Michaela Pratt. One day, I walked into his office when I just screamed real loud. Because Arthur was standing there behind the door. I thought he was going to be pissed at me, yell, but instead he just started laughing. So then I started laughing, and, well, that's when he kissed me for the first time, and, yeah, I became that girl. Last day working for him when I came back from lunch and saw the paramedics. When I heard that Arthur was hurt, I loved him. I know that's hard to believe, but I loved him. Why in the hell would I want to hurt him? Tal como te referencié, vamos a discriminar los hechos afirmados por la acusación. El próximo paso será buscar las debilidades de la acusación. Para ello tendremos que analizar detalladamente cada proposición fáctica de la Fiscalía, con las probanzas incorporadas o las que se puedan incorporar. Marcamos a modo de ejemplo las siguientes debilidades. Ahora llegó el momento de elegir nuestra postura exculpatoria y lo pensaremos en relación a las debilidades de la acusación. Vemos, por ejemplo, si existió un hecho criminal. Podemos argumentar un error de hecho, que la imputada confundió las píldoras. Otra alternativa es que la imputada no pudo comprender ni dirigir sus acciones. Si vamos al segundo punto, que no participó el imputado, la tentativa de homicidio decimos que existió, pero fue realizada por otra persona. Tal vez no sería una buena postura exculpatoria cuando fue aprehendido en flagrancia con rastro de sangre de la víctima. Siempre vamos a analizar el caso concreto. Pero si la prueba es débil, como en este caso, se puede argumentar que no participó la imputada, incluso introducir un nuevo sospechoso y sugerir su investigación. Si la Fiscalía no acredita su participación con certeza, la duda beneficiará a la imputada. Si analizamos la figura penal a aplicar, puede reconocer haber sido autor del hecho, pero se puede discutir su intención de matar. Tal vez solo quería hacer un daño a la salud o simplemente darle un susto. Como decía hace unos instantes, mi elección de la postura defensiva está relacionada con los elementos de prueba. Hay que tener mucho cuidado con la elección de estrategias subsidiarias, porque pierdo credibilidad. Decir que la imputada no se encontraba en el lugar del hecho, pero si estaba no pudo comprender sus acciones, y si pudo comprender sus acciones no sabía que su accionar podía devenir en muerte, definitivamente pierdo credibilidad. Ahora vamos a los siguientes tips. Una vez que identifico mi postura defensiva, tengo que identificar las proposiciones fácticas en discusión que resolverán la controversia. Por ejemplo, elijo que no participó el imputado. Esta sería la proposición fáctica que está en controversia y que va a resolver el caso. Saber cuál es la proposición que resolverá la discusión de la teoría del caso significa hacer foco en lo que necesita el juzgador para resolver el caso, es decir, las teorías de caso que están en competencia. Llegamos al último punto. Considero que es la destreza más importante en la construcción de la teoría del caso. Llegó el momento de analizar los elementos probatorios que van a resolver la controversia.
y elegir la estrategia de litigación. Es allí donde enfocaremos todos nuestros esfuerzos en el debate, preparándonos en el contrainterrogatorio de testigos y peritos. Ten en cuenta, y no te olvides, que no es tu objetivo controvertir todas las pruebas, sino aquellas que resolverán la cuestión a favor de tu teoría del caso. Vamos a la casuística. Sabemos que una de las proposiciones fácticas discutidas y que resolverá la cuestión es: el día 5 de enero del 2018, siendo las 16:30 horas, Gina Sadowski se hizo presente en el horario extralaboral en la oficina de Arthur Kaufman. La Fiscalía acredita esa afirmación, de hecho, con testimonio de la recepcionista. Haremos foco en preparar el contraexamen del testigo partiendo de la base que está mintiendo, tergiversando la verdad, o bien que puede haber tenido una mala percepción de lo acontecido. Estudiaremos el interés que puede haber tenido en la causa para su desacreditación como testigo fiable, como por ejemplo que tiene una enemistad manifiesta con la imputada porque tenía celos ya que era el amante de su jefe. A través de este testimonio podrás introducir a tu sospechoso, por ejemplo, si vio momentos antes del suceso a la esposa de la víctima, si era normal que esa mujer esté en esa hora en el despacho, o bien si la vio en alguna actitud sospechosa. Cuando tienes una teoría del caso construida estratégicamente desde las debilidades de la contraparte a partir de estos tips, tendrás una posición defensiva sólida, sabrás dónde enfocar tus esfuerzos y tendrás mayores posibilidades de salir victorioso en el juicio oral. Si te pareció útil la información, te pido que le des me gusta para seguir haciendo nuevos vídeos similares. Muchas gracias por tu atención.